Sufrí un accidente y desperté solo en la UCI. Mi esposa sabía lo que había pasado. Le llamaron. Le explicaron todo. Y aún así, me dijo que no podía cancelar el viaje. Que era demasiado importante. Que su jefe la necesitaba. Que yo iba a estar bien. 10 días solo en ese hospital. 10 días mirando el techo, contando las horas, esperando que alguien que me amara apareciera por esa puerta. Y nadie llegó. Nadie que yo esperaba, al menos. Cuando Sabina volvió, no volvió con flores. No volvió con culpa. Volvió con papeles. Con una carpeta ordenada, con su firma ya puesta en algunos lugares, y me dijo con una frialdad que todavía me corta por dentro que era hora de firmar el divorcio. Que nuestra historia había terminado. Que ella ya había tomado la decisión por los dos. Yo no dije nada. Solo llamé a Nidia, la enfermera que me había acompañado todas esas noches, y le pedí un favor. Le pedí el registro oficial de visitantes de mi habitación durante esos 10 días. Ella lo trajo. Me lo entregó con una pequeña sonrisa que yo en ese momento no entendí del todo. Y se lo pasé a Sabina sin decir una sola palabra. Sabina abrió el papel. Lo recorrió con los ojos. Y su cara palideció de una manera que yo nunca había visto en 11 años de matrimonio. No fue vergüenza. No fue sorpresa exactamente. Fue algo más profundo, más difícil de nombrar. Fue el rostro de alguien que acaba de entender que mientras ella estaba lejos, alguien más había estado aquí. Todas las noches. Sin faltar una sola vez. El mismo nombre. Repetido 10 veces. Una por cada noche que mi esposa eligió no estar. Pero para que entiendas por qué ese nombre la dejó sin palabras, tengo que contarte desde el principio. Porque esta historia no empezó en ese hospital. Empezó mucho antes. Empezó el día que conocí a Sabina, el día que creí que había encontrado a la persona con quien quería construir todo. Y empezó también el día que, por ella, le cerré la puerta en la cara a alguien que nunca me había fallado. Me llamo Raúl. Tengo 44 años. Y durante más de una década, viví convencido de que estaba haciendo todo bien. Trabajo como contador independiente desde los 28 años. Me costó construir lo que tengo. No hubo herencia, no hubo ayuda familiar, no hubo nadie que me abriera puertas. Fui yo solo, con una computadora vieja, una oficina pequeña que olía a humedad, y una disciplina que a veces rozaba la obsesión. Me levantaba antes que el sol y me acostaba cuando ya no podía mantener los ojos abiertos. Rechacé salidas, vacaciones, momentos de descanso que otras personas considerarían normales, porque tenía una meta clara y no estaba dispuesto a distraerme. No era una persona de muchas palabras. Nunca lo fui. Mis amigos de la infancia siempre decían que yo era el tipo que resolvía los problemas en silencio, que no pedía ayuda, que prefería cargar solo antes que molestar a alguien. Y supongo que eso fue siempre mi mayor virtud y al mismo tiempo mi peor defecto. Porque hay personas en este mundo que detectan esa característica desde lejos. Que ven a alguien dispuesto a cargar solo y deciden, casi instintivamente, subirse a esa espalda sin preguntar. Sabina fue una de esas personas. Aunque yo tardé 11 años en entenderlo. La conocí en una cena de negocios. Ella tenía 30 años, una sonrisa que llenaba cualquier habitación, y una manera de mirarte que te hacía sentir que eras la única persona importante en el mundo. Me enamoré rápido. Demasiado rápido, como entendería después. Pero en ese momento no vi señales. Vi a una mujer segura, inteligente, con ambiciones propias, y pensé que eso era exactamente lo que quería a mi lado. Lo que no vi, o lo que no quise ver, fue que detrás de esa seguridad había algo más frío. Algo calculado. Una forma de relacionarse con las personas que tenía más que ver con lo que podían ofrecerle que con lo que ella estaba dispuesta a dar. Nos casamos 18 meses después de conocernos. Fue una boda sencilla, porque yo no creía en los gastos innecesarios, y porque en ese momento todavía estaba consolidando mi cartera de clientes. Gastamos alrededor de $4,000 en total, y recuerdo que Sabina pasó semanas diciéndome que merecíamos algo más grande, algo más memorable. Pero yo le expliqué que prefería invertir ese dinero en nuestro futuro, en un departamento propio, en estabilidad. Ella aceptó. O al menos eso pareció. Y así comenzó nuestra vida juntos. Con ella aceptando cosas que en realidad no aceptaba. Y yo creyendo que construíamos algo real, algo sólido, algo que ninguna tormenta podría derrumbar. En los primeros años, el matrimonio funcionó de una manera que yo interpretaba como equilibrio. Yo trabajaba, generaba ingresos, pagaba las cuentas, organizaba las finanzas.
Sabina trabajaba también, en una empresa de consultoría donde fue creciendo con el tiempo, y eso me parecía bien. Me gustaba que tuviera sus propias metas. Lo que tardé en notar fue que sus metas siempre estaban por encima de cualquier otra cosa. Por encima de los planes que hacíamos juntos. Por encima de los compromisos que habíamos asumido. Por encima, muchas veces, de mí. Hubo noches en que llegué agotado a casa después de cerrar un proyecto importante y encontré la cocina vacía, sin una nota, sin un mensaje. Hubo cumpleaños que pasaron casi desapercibidos porque ella tenía una cena de trabajo. Hubo conversaciones que intenté tener sobre nuestro futuro, sobre si queríamos hijos, sobre dónde queríamos estar en 10 años, que ella desviaba con una habilidad que yo entonces confundía con practicidad pero que en realidad era desinterés. Yo lo justificaba todo. Era bueno justificando. Me decía que los matrimonios pasan por etapas, que el trabajo nos absorbía a los dos, que cuando las cosas se asentaran tendríamos más tiempo el uno para el otro. Y seguí adelante. Seguí trabajando, seguí construyendo, seguí creyendo que lo que teníamos valía la pena defender. Hasta que una mañana de martes, manejando hacia una reunión que no podía perder, todo cambió en menos de 3 segundos. El impacto fue tan repentino que ni siquiera tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando. Un segundo estaba mirando el semáforo en verde, calculando mentalmente cuánto tiempo me tomaría llegar a la reunión, y al siguiente había un sonido brutal, metálico, ensordecedor, y mi cuerpo fue lanzado hacia un lado con una violencia que nunca había experimentado en mi vida. El airbag se activó. El vidrio se quebró. Y después, silencio. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Dicen que fueron varios minutos. Dicen que cuando llegaron los paramédicos yo todavía tenía el cinturón puesto y que eso probablemente me salvó la vida. Dicen muchas cosas que yo no recuerdo porque en ese momento mi mente estaba en un lugar donde el tiempo no existe y el dolor todavía no ha llegado del todo. Desperté en la UCI 3 horas después. No fue un despertar tranquilo. Fue confuso, desorientador, con tubos y monitores y una luz blanca que me lastimaba los ojos. Intenté moverme y el dolor me detuvo de inmediato. Costillas fracturadas, me explicaría el médico después. 3 en el lado derecho. Una contusión pulmonar leve. Un corte profundo en el antebrazo izquierdo que había necesitado puntos. Y un golpe en la cabeza que, aunque no había causado daño neurológico grave, había sido suficiente para mantenerme inconsciente durante horas. Me quedé mirando el techo de esa habitación durante lo que pareció una eternidad. Esperando. Porque eso es lo primero que hace una persona cuando despierta en un hospital después de un accidente así. Espera. Espera que aparezca alguien. Espera escuchar pasos conocidos en el pasillo. Espera sentir una mano sobre la suya. Nadie llegó. Nidia entró a revisar mis signos vitales con esa eficiencia tranquila que tienen las enfermeras que llevan años en esto, y yo le pregunté en voz baja, con la garganta todavía seca, si alguien había preguntado por mí. Ella me miró un momento antes de responder. Solo un momento, pero yo lo noté. Me dijo que sí, que habían contactado a mi esposa, que ella estaba al tanto de lo que había pasado. Y después ajustó algo en el monitor y salió de la habitación sin decir nada más. Esa pausa suya lo decía todo. Sabina llamó esa tarde. Fue una llamada corta. Me preguntó cómo estaba, le dije que mal, que me dolía respirar, que los médicos hablaban de al menos 10 días de internación dependiendo de la evolución. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Y entonces me dijo algo que tardé varios días en terminar de procesar. Me dijo que lo sentía mucho, que se alegraba de que estuviera vivo, pero que el viaje era mañana y que simplemente no podía cancelarlo. Que era una presentación importante. Que Darío, su jefe, contaba con ella. Que el hotel ya estaba pagado, que los clientes ya estaban confirmados, que cancelar en ese momento sería un error profesional que no podía permitirse. Yo no respondí de inmediato. Creo que una parte de mí esperaba que ella misma escuchara lo que acababa de decir y lo retirara. Que dijera que era una broma, o que había hablado sin pensar. Pero no hubo retractación. Hubo otro silencio, y después su voz de nuevo, un poco más suave esta vez, diciéndome que me iba a recuperar bien, que el médico sabía lo que hacía, que en cuanto volviera iba a estar conmigo. Le dije que estaba bien. Que entendía. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo otra vez. No estaba bien. Y no entendía nada. Lo que sí entendí, en ese momento, con ese dolor en el pecho que no era solo de las costillas, fue que había algo roto en mi matrimonio que yo había estado ignorando durante demasiado tiempo.
Que el nivel de frialdad que se necesita para decirle a tu esposo que acabas de despertar en la UCI que no puedes cancelar un viaje de trabajo no aparece de la noche a la mañana. Esa frialdad se construye. Se acumula. Se instala lentamente en una relación cuando una de las dos personas deja de ver a la otra como una prioridad y empieza a verla como un elemento más del paisaje cotidiano. Yo había sido parte del paisaje de Sabina durante años sin darme cuenta. El primer día fue el más difícil. No por el dolor físico, aunque ese era considerable, sino por el silencio, por la ausencia, por las horas que pasaban y la única persona que entraba a mi habitación era Nidia, o alguno de los médicos, o un auxiliar que traía la bandeja de comida. Llamé a 2 personas ese día. Un colega con quien trabajaba de vez en cuando, para avisarle que necesitaba posponer un proyecto. Y mi médico de cabecera, para que tuviera los detalles del accidente. No llamé a más nadie porque, si lo pienso con honestidad, no había muchas personas a quienes llamar. Los años de matrimonio con Sabina habían ido reduciendo mi círculo social de una manera tan gradual que yo casi no lo había notado. Había amigos que dejé de ver porque a ella no le caían bien. Reuniones familiares a las que fui dejando de ir porque siempre surgía algo. Y había una persona en particular a quien había dejado de ver por una razón que en su momento me pareció válida, pero que en esa cama de hospital, solo y con el pecho roto, empezaba a parecerme la decisión más equivocada de mi vida. Tania. No la mencioné todavía porque no era fácil mencionarla. 6 años juntos. 6 años que en ese momento de mi vida representaban todo lo que yo creía que podía ser el amor. Nos habíamos conocido cuando yo tenía 22 años. Éramos jóvenes y teníamos esa manera de quererse que solo existe cuando todavía no sabes bien quién eres pero estás convencido de que esa persona es parte de lo que quieres llegar a ser. Terminamos cuando conocí a Sabina. O más exactamente, terminamos cuando Sabina me dejó claro que nuestra relación no podía avanzar si yo seguía en contacto con mi ex. Lo planteó con argumentos que en ese momento me parecieron razonables. Que era incómodo. Que no era sano. Que si yo la amaba de verdad no necesitaba mantener vínculos con alguien del pasado. Yo lo pensé, dudé más de lo que debería haber dudado, y al final cedí. Le escribí a Tania un mensaje corto explicándole que era mejor no tener contacto. Ella no respondió. Y yo seguí adelante, diciéndome que había hecho lo correcto. Durante años no pensé mucho en eso. La vida con Sabina ocupaba el espacio, el trabajo ocupaba el resto, y los recuerdos de Tania quedaron archivados en algún lugar al que rara vez me permitía ir. Pero esa noche, en esa habitación de hospital, con el dolor sordo en las costillas y el teléfono en silencio sobre la mesa de noche, su recuerdo apareció solo. Sin que yo lo llamara. Como aparecen las cosas que uno guarda demasiado tiempo sin resolver. Me pregunté dónde estaría. ¿Qué habría sido de su vida? Si se habría casado, si sería feliz, si alguna vez había pensado en mí con la misma mezcla de cariño y tristeza con que yo pensaba en ella en los pocos momentos en que me lo permitía. No tenía respuesta para ninguna de esas preguntas. Lo que sí tenía era una habitación vacía, una esposa que había elegido un viaje de trabajo sobre su marido hospitalizado, y un nombre que todavía no conocía pero que estaba, en ese preciso momento, escribiéndose por primera vez en el registro de visitantes del hospital. Aunque yo no lo sabría hasta mucho después. Los días en el hospital tienen una textura distinta al tiempo normal. No avanzan de la misma manera. Se estiran en las horas de la madrugada cuando el dolor no te deja dormir y se comprimen en los momentos en que el cuerpo finalmente cede y te arrastra a un sueño pesado y sin sueños. Yo aprendí a medir el tiempo por las visitas de Nidia, por los cambios de turno, por la luz que entraba diferente por la ventana según la hora del día. Y aprendí también a convivir con una soledad que al principio me incomodaba profundamente y que con el paso de los días fue volviéndose algo más familiar, casi tolerable, como una compañía que no elegiste pero que terminas aceptando porque no tienes otra opción. El segundo día fue parecido al primero. Llamadas breves con Sabina que no decían nada real. Preguntas médicas respondidas con términos que yo intentaba entender. Y esa sensación constante de estar esperando algo que no llegaba. Fue Nidia quien, sin proponérselo, cambió algo en ese segundo día. Entró a revisar mis signos vitales cerca de las 10 de la noche, cuando el pasillo ya estaba más silencioso y la mayoría de los pacientes de ese piso estaban durmiendo o intentándolo. Hizo su rutina habitual, anotó algo en la tableta, y cuando estaba a punto de salir se detuvo un momento junto a la puerta. Me miró con esa expresión que tienen las personas cuando están evaluando si deben decir algo o no y al final lo dijo. Me dijo que había alguien en la sala de espera del piso. Le pregunté quién era. Me dijo que no lo sabía con certeza,
que era una mujer, que había llegado cerca de las 8 de la noche y que seguía ahí. Que había preguntado por mí en recepción, pero que no había pedido pasar. Que solo estaba sentada, en silencio, con una botella de agua que casi no había tocado. Me quedé en silencio procesando eso. Le pregunté si había dado su nombre. Nidia dudó un segundo y me dijo que sí, que había dado su nombre para el registro, como lo pedía el protocolo del hospital, pero que no había dicho nada más. Y antes de que yo pudiera preguntar cuál era ese nombre, ella me dijo suavemente que era tarde, que necesitaba descansar, y salió de la habitación. Esa noche no dormí bien. No solo por el dolor, que seguía siendo considerable cada vez que intentaba cambiar de posición, sino por esa información que Nidia me había dejado caer con la naturalidad de quien menciona el clima. Una mujer. En la sala de espera. Que había preguntado por mí, pero no había pedido entrar. Intenté construir una lista mental de quién podría ser. No era larga esa lista. Una clienta, tal vez, aunque no se me ocurría ninguna que tuviera ese nivel de preocupación personal. Alguna vecina del edificio que se hubiera enterado por casualidad. Alguien del trabajo que hubiera escuchado lo del accidente. Pero ninguna de esas opciones me cerraba del todo. Porque hay una diferencia entre alguien que va a un hospital a preguntar cómo estás y se va, y alguien que se queda sentado en silencio durante horas sin pedir entrar. Lo primero es cortesía. Lo segundo es otra cosa. Lo segundo es algo que se hace cuando el lugar donde estás importa más que el lugar a donde podrías ir. Al tercer día pregunté directamente. Cuando Nidia entró en la mañana le pregunté si la mujer había vuelto. Ella no respondió de inmediato. Acomodó algo en la habitación, revisó el suero, y después me miró y me dijo que sí, que había vuelto la noche anterior. Que había llegado alrededor de las 9 y se había quedado hasta pasada la medianoche. Que había hecho lo mismo que la primera vez. Sentarse. Esperar. No pedir entrar. Le pregunté por qué no entraba. Nidia se encogió levemente de hombros y me dijo que eso era algo que yo tendría que preguntarle a ella. Pero yo no sabía quién era ella. Y eso era precisamente lo que me estaba volviendo loco de a poco, entre el dolor de las costillas y el silencio de esa habitación y las llamadas cortas de Sabina que cada día sonaban más a trámite y menos a matrimonio. En esos días empecé a pensar mucho. Cuando el cuerpo está inmóvil, la mente compensa moviéndose sin parar. Y la mía fue a lugares que hacía tiempo no visitaba. Fui pensando en mi vida con una claridad incómoda, de esa que solo aparece cuando te sacan de tu rutina de golpe y te obligan a verte desde afuera. Vi a un hombre que había trabajado sin parar durante más de 15 años. Que había construido una estabilidad económica real, sólida, con esfuerzo genuino. Que ganaba bien, que administraba bien, que había logrado ahorrar cerca de $90,000 a lo largo de los años a pesar de todos los gastos del matrimonio, de los viajes de Sabina, de las renovaciones del departamento que ella siempre quería y que yo siempre terminaba pagando. Vi también a un hombre que había ido achicando su mundo sin darse cuenta. Que había cedido en demasiadas cosas creyendo que ceder era una forma de amar. Que había dejado ir personas importantes convencido de que estaba protegiendo su matrimonio. Que había confundido la paz con la resignación durante años y que recién ahora, en esa cama, empezaba a notar la diferencia. Sabina llamó el cuarto día con una voz que intentaba sonar preocupada pero que a mí ya me sonaba hueca. Me preguntó cómo seguía la recuperación. Le dije que los médicos hablaban de al menos una semana más de internación. Hubo un silencio y después me dijo que el viaje estaba yendo muy bien, que habían cerrado un contrato importante, que Darío estaba muy contento con los resultados. Yo escuché todo eso y no dije nada. Solo respondí con monosílabos hasta que ella dijo que me llamaba al día siguiente y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano durante un momento. Después lo dejé sobre la mesa de noche y miré por la ventana. Había algo que Sabina no sabía. Algo que yo tampoco sabía todavía del todo, pero que estaba tomando forma noche tras noche en la sala de espera de ese piso. Alguien seguía viniendo. Nidia me lo confirmaba cada mañana con esa discreción suya que ya había aprendido a leer. Una noche, 2 noches, 3, 4. El mismo nombre en el registro. La misma figura sentada en silencio en esa sala mientras yo estaba del otro lado de la pared sin saber quién era. El quinto día algo cambió. Esa tarde, Nidia entró a mi habitación con una expresión levemente distinta. No era preocupación exactamente. Era algo más cercano a la duda. Se acercó a mi cama y me dijo en voz baja que la mujer de la sala de espera había dejado algo en recepción para mí. Un sobre pequeño. Sin nombre del remitente. Solo mi nombre escrito afuera con una letra que yo no reconocí de inmediato,
aunque algo en esa forma de escribir la R de Raúl me produjo una sensación extraña, como cuando escuchas una canción que no recuerdas pero que tu cuerpo reconoce antes que tu mente. Tomé el sobre. Lo sostuve un momento sin abrirlo. Adentro había una sola hoja, doblada en 3 partes. Y cuando la abrí y leí las 2 líneas que había escritas, sentí algo que no había sentido en muchos días. No alivio exactamente. No alegría. Algo más parecido a un temblor en el centro del pecho. De esos que aparecen cuando algo que creías enterrado resulta que nunca lo estuvo del todo. Decía solamente esto. Que no tenía que responder. Que no tenía que hacer nada. Que solo quería que supiera que no estaba solo. Y que cuando estuviera listo para hablar, ahí estaría. No había firma. Pero yo ya sabía quién era. O al menos lo intuía con esa parte de uno mismo que no necesita pruebas para reconocer ciertas presencias. La parte que guarda las cosas importantes aunque la razón intente convencerte de que ya las olvidaste. Doblé la hoja con cuidado. La guardé debajo de la almohada. Y por primera vez en 5 días, cerré los ojos sin que el peso de la soledad fuera lo último que sentí antes de quedarme dormido. Guardé esa hoja debajo de la almohada como si fuera algo frágil. Como si doblarla mal o dejarla en un lugar equivocado pudiera romper algo que todavía no entendía del todo, pero que ya sentía que era importante. Y esa noche, por primera vez desde el accidente, no pensé en Sabina. No pensé en el dolor de las costillas, ni en los días que faltaban para salir del hospital, ni en los clientes que estaba dejando esperar. Pensé en esa letra. En esa R. En esas 2 líneas escritas con una calma que solo tiene quien lleva mucho tiempo practicando la paciencia. Me pregunté cuánto tiempo llevaba Tania en esa ciudad sin que yo lo supiera. Me pregunté si siempre había estado cerca o si había vuelto hace poco. Me pregunté cómo se había enterado del accidente, quién le había dicho, si lo había visto en algún lado o si existía alguna conexión que yo desconocía que la había llevado hasta ese hospital en una noche de martes a sentarse en silencio durante horas sin pedir nada a cambio. Y me pregunté, sobre todo, ¿por qué no entraba? Esa pregunta era la que más me ocupaba. Porque si hubiera venido hasta ahí, si había dejado ese sobre, si seguía apareciendo noche tras noche, era porque algo la movía a hacerlo. Pero había una línea que no cruzaba. Una distancia que mantenía con una precisión que no parecía casual. Y yo no terminaba de entender si esa distancia era por respeto, por miedo, o por algo que tenía que ver conmigo y con las decisiones que yo había tomado años atrás. El 6.º día le pedí a Nidia un favor. Le pedí que, si la mujer volvía esa noche, le dijera que podía entrar. Que yo quería verla. Nidia me miró un momento con esa expresión suya que no decía nada pero lo insinuaba todo, y asintió sin hacer preguntas. Era buena en eso. En hacer las cosas sin convertirlas en un evento. Esa tarde la espera fue diferente. Ya no era la espera pasiva de los días anteriores, esa espera que se parece más a la resignación que a la expectativa. Era una espera activa, tensa, con la atención puesta en cada sonido del pasillo, en cada par de pasos que se acercaban y se alejaban sin detenerse frente a mi puerta. Pasaron las 8. Pasaron las 9. El pasillo fue quedando más silencioso a medida que la noche avanzaba. Y yo empecé a pensar que tal vez esa noche no vendría. Que tal vez el hecho de que yo hubiera pedido verla había cambiado algo, había roto el equilibrio de esa presencia silenciosa que se mantenía exactamente donde podía cuidar sin comprometer. Pero entonces escuché pasos que se detuvieron. Y la puerta se abrió. Tania entró despacio, con esa forma de moverse que tenía, tranquila pero no lenta, como alguien que sabe exactamente dónde está pisando. Llevaba el cabello más corto que en mis recuerdos. Tenía una línea fina cerca de los ojos que no estaba antes. Y tenía también esa manera de mirar que yo había guardado sin darme cuenta durante todos esos años, directa y suave al mismo tiempo, como si pudiera verte de verdad sin que eso te resultara incómodo. Se quedó parada un momento junto a la puerta. Y yo no supe qué decir. Después de todo ese tiempo, después de esa semana de preguntas y de noches con el sobre debajo de la almohada, cuando finalmente la tuve frente a mí no encontré ninguna de las palabras que había estado ensayando. Fue ella quien habló primero. Me dijo que se alegraba de que estuviera vivo. Sin drama, sin lágrimas, sin el peso de todo lo que no habíamos dicho en años. Solo eso. Con una sencillez que me desarmó más que cualquier discurso largo. Yo le dije que no sabía que seguía en la ciudad. Ella me dijo que siempre había estado. Que nunca se había ido. Hubo un silencio entre los dos que no fue incómodo. Fue de esos silencios que solo existen entre personas que en algún momento se conocieron de verdad,
donde el silencio no es ausencia sino una forma distinta de comunicación. Le pregunté cómo se había enterado del accidente. Me dijo que lo había visto en un grupo de vecinos del barrio donde yo vivía, que alguien había publicado algo sobre el accidente en la avenida, que había visto mi nombre y que sin pensarlo demasiado había venido. Me dijo que no sabía si era lo correcto, que había dudado mucho antes de entrar esa primera noche, que había estado a punto de irse varias veces, pero que algo no la dejaba moverse de esa sala de espera. Le pregunté por qué no había pedido entrar antes. Se quedó un momento en silencio, y después me dijo algo que no olvidé más. Me dijo que no era su lugar, que yo tenía una vida, una esposa, y que ella no quería aparecer de una manera que complicara nada, que solo quería saber que estaba bien, que si yo hubiera tenido a alguien al lado, ella se habría ido en paz sin que yo lo supiera jamás. Esa última parte me golpeó de una manera que no esperaba. Si yo hubiera tenido a alguien al lado, pero no lo tenía, y los dos lo sabíamos. Le pregunté cómo estaba su vida. Me dijo que bien, que trabajaba en diseño gráfico, que tenía su propio estudio pequeño, que le iba razonablemente bien. Me dijo que no se había casado. Lo dijo sin énfasis, sin intención de que sonara nada, pero sonó a algo de todas formas. O tal vez era yo quien lo convertía en algo porque necesitaba convertirlo. Estuvimos hablando casi una hora. No hablamos de lo que había pasado entre nosotros. No hablamos de Sabina ni de cómo habían terminado las cosas. Hablamos de cosas más pequeñas. De la ciudad, de trabajo, de un libro que los dos habíamos leído en épocas distintas y que resultó que nos había gustado por razones completamente diferentes. Y en esa conversación de cosas pequeñas había algo enorme que ninguno de los dos nombraba pero que los dos sentíamos. La familiaridad. Esa cosa rara e irreemplazable que no se fabrica, que o existe o no existe, y que con Tania siempre había existido con una naturalidad que yo nunca había vuelto a encontrar con nadie más. Cuando se fue, cerca de la medianoche, me dijo que volvería si yo quería. Le dije que sí, que quería. Y así siguieron los días. Tania aparecía cada noche. Se quedaba una hora, a veces más. Hablábamos. O a veces no hablábamos demasiado y simplemente compartíamos ese espacio sin necesitar llenarlo de palabras. Ella traía a veces un café del puesto de la planta baja, a veces un libro, a veces solo llegaba y se sentaba en la silla junto a la ventana y me preguntaba cómo había ido el día. Y yo le contaba. Le contaba de los médicos, de la evolución, de los ejercicios de respiración que me habían mandado hacer, de las noches en que el dolor no me dejaba dormir. No le conté lo de Sabina. No porque quisiera ocultarlo, sino porque en esas horas con Tania, Sabina parecía pertenecer a otro mundo. A un mundo paralelo que existía de día, en las llamadas cortas y en los mensajes que decían poco, y que de noche quedaba suspendido mientras yo estaba en esa habitación con la única persona que había elegido estar ahí sin que nadie se lo pidiera. Hubo una noche, la octava desde el accidente, en que Tania llegó con una expresión diferente. Más quieta. Se sentó, tomó su café, y después de un rato me dijo que quería preguntarme algo pero que yo no estaba obligado a responder. Le dije que preguntara. Me dijo que si yo era feliz. Así, directo, sin rodeos, con esa manera suya de ir al centro de las cosas sin pedir permiso. Tardé en responder. Porque era una pregunta que yo mismo hacía tiempo que no me hacía. Y cuando me la hacía, la respuesta que aparecía no era la que quería encontrar. Le dije que no lo sabía. Que había confundido la estabilidad con la felicidad durante tanto tiempo que ya no estaba seguro de saber distinguir una de la otra. Ella asintió. No dijo nada más sobre eso. No me dio consejos ni opiniones. Solo asintió, como alguien que recibe una respuesta honesta y la respeta sin necesitar agregarle nada. Esa noche, cuando se fue, me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. Y pensé en lo siguiente. En lo que venía después del hospital. En lo que me esperaba cuando cruzara esa puerta de vuelta al mundo real. En Sabina, que seguía en ese viaje con su jefe sin haber aparecido ni una sola vez. Y en todo lo que esa ausencia me estaba diciendo con una claridad que ya no podía seguir ignorando. Faltaban 2 días para que Sabina volviera. Y yo ya no era el mismo hombre que había entrado a ese hospital. El 9º día amaneció con una lluvia fina que golpeaba suavemente el vidrio de la ventana. Yo llevaba casi 2 semanas en esa cama y mi cuerpo empezaba a reclamar movimiento, espacio, aire que no fuera el de esa habitación. Los médicos habían dicho que si la evolución seguía bien podría recibir el alta en 2 o 3 días más. Las costillas estaban respondiendo. La contusión pulmonar había cedido casi por completo.
El corte del antebrazo cicatrizaba limpio. Físicamente, estaba mejorando. Por dentro era otra historia. Esa mañana Nidia entró con mi desayuno y se quedó un momento más de lo habitual. Se notaba que quería decir algo. La conocía ya lo suficiente como para saber cuándo estaba midiendo sus palabras. Finalmente me dijo, mientras acomodaba la bandeja, que el día anterior había habido una llamada para la habitación. Que una mujer había llamado preguntando por mi estado. Que no era Sabina. Que había dejado un número pero que después había dicho que no era necesario devolverle el llamado, que solo quería saber que estaba bien. Le pregunté si había dado su nombre. Nidia sonrió apenas, casi imperceptiblemente, y me dijo que sí, que era el mismo nombre que aparecía todas las noches en el registro. Me quedé en silencio un momento. Después le pregunté a Nidia algo que llevaba días queriendo preguntar pero que había postergado sin entender bien por qué. Le pregunté qué pensaba ella de todo esto. De la situación. De Tania viniendo cada noche. De Sabina sin aparecer. De ese registro con un nombre repetido 10 veces mientras el nombre de mi esposa no aparecía ni una sola vez. Nidia me miró con esa calma suya que a esas alturas ya me resultaba familiar y casi reconfortante. Y me dijo algo que no olvidé más. Me dijo que en sus años de trabajo había aprendido que los momentos de crisis tienen una manera de ordenar las cosas. De poner a cada persona exactamente donde corresponde. Que los hospitales son lugares donde la verdad aparece sola, sin que nadie la fuerce, porque cuando las circunstancias son extremas la gente muestra lo que realmente es. Los que se quedan. Los que se van. Los que aparecen sin que nadie los llame. Después tomó la bandeja vacía y se fue. Y yo me quedé con esas palabras dando vueltas en la cabeza durante el resto de la mañana. Los que aparecen sin que nadie los llame. Tania había aparecido sin que yo lo supiera, sin que yo se lo pidiera, sin que hubiera ninguna obligación ni ningún vínculo formal que la conectara conmigo en ese momento. Solo había visto un nombre en un grupo de vecinos y había venido. Y había seguido viniendo. Noche tras noche, con esa constancia silenciosa que yo no sabía cómo nombrar pero que sentía en algún lugar profundo como algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. La sensación de que alguien estaba ahí no porque tuviera que estarlo sino porque elegía estarlo. Esa tarde Tania llegó más temprano que de costumbre. Eran las 7 cuando escuché sus pasos en el pasillo. Entró con 2 cafés del puesto de abajo y una expresión que era ligeramente distinta a la de los días anteriores. Menos tranquila. Como si algo la hubiera estado ocupando durante el día y no hubiera podido terminarlo de acomodar del todo. Se sentó. Me pasó el café. Y después de un momento me dijo que al día siguiente volvía Sabina. No era una pregunta. Lo sabía. No sé cómo lo sabía, si yo se lo había mencionado en alguna conversación de esos días o si simplemente lo había calculado, pero lo sabía. Le dije que sí, que volvía al día siguiente. Hubo un silencio entre los dos. Uno de esos silencios que tienen peso. Tania miró el café que sostenía entre las manos y me dijo que quería que yo supiera algo antes de que eso pasara. Que no quería que hubiera malentendidos sobre por qué había venido todos esos días. Que no había venido a recuperar nada ni a reclamar nada ni a complicar mi vida. Que había venido porque cuando vio mi nombre en esa publicación sintió algo que no pudo ignorar. Y que eso era todo. Que lo que yo hiciera con mi vida a partir de ahí era completamente mío y que ella lo respetaba sin importar cuál fuera la decisión. Yo la escuché hasta el final. Y después le dije algo que también llevaba días guardando sin saber cómo sacarlo. Le dije que lo que me había dado en esos 10 días había sido más de lo que mi esposa me había dado en los últimos años. Le dije que no lo decía para lastimarla ni para hacerla sentir responsable de nada. Lo decía porque era verdad y porque la única persona a quien le debía esa honestidad en ese momento era ella. Tania no respondió de inmediato. Miró por la ventana un momento. Y después me miró a mí y me dijo que a veces las crisis no nos rompen sino que nos muestran las grietas que ya estaban ahí desde antes. Que el accidente no había creado el problema. Solo lo había iluminado. Esa noche hablamos durante casi 2 horas. Hablamos de cosas que no habíamos hablado en ninguna de las noches anteriores. Hablamos de cómo habían terminado las cosas entre nosotros años atrás. Ella me dijo que cuando yo le mandé ese mensaje pidiéndole que no tuviéramos más contacto, lo primero que sintió fue rabia. Rabia limpia y directa. Pero que con el tiempo la rabia se fue transformando en algo más parecido a la tristeza, y que la tristeza con los años se había convertido en una especie de resignación tranquila. Que había rehecho su vida, que había aprendido a estar bien sola, que no había esperado ni guardado nada deliberadamente.
pero que cuando vio mi nombre esa noche en esa publicación, algo que ella creía acomodado se movió de una manera que no pudo controlar. Le pregunté si me había perdonado por haberle mandado ese mensaje. Me miró un momento. Y me dijo que sí, que hacía mucho tiempo, que entendía que yo había sido una persona joven que había tomado una decisión equivocada creyendo que era la correcta, que eso no me hacía mala persona, que solo me hacía humano. Esa respuesta me afectó más de lo que esperaba, porque yo no estaba seguro de haberme perdonado a mí mismo todavía. Y escuchar que ella lo había hecho, con esa simplicidad, sin condiciones ni reproches, fue como soltar algo que había estado cargando tanto tiempo que ya no notaba el peso hasta que lo dejé caer. Cuando Tania se fue esa noche me quedé pensando en lo que venía al día siguiente. Sabina volvía. Y yo no sabía exactamente qué iba a pasar cuando llegara. No sabía con qué actitud vendría, qué diría, cómo intentaría encuadrar esos 10 días de ausencia. Pero lo que sí sabía, con una claridad que no había tenido antes del accidente, era que yo ya no estaba dispuesto a hacer como si nada. Ya no era capaz de tomar lo que ella me diera, guardarlo en algún cajón interno, y seguir adelante como si el matrimonio fuera algo que se sostiene solo con voluntad y costumbre. Me quedé dormido esa noche pensando en eso. Y dormí mejor que en todas las noches anteriores. A la mañana siguiente vino el médico a hacer la revisión habitual. Me dijo que los resultados eran buenos, que si seguía así podría recibir el alta en 48 horas. Me explicó los cuidados que tendría que tener en casa, los medicamentos, las restricciones físicas durante las próximas semanas. Yo escuché todo con atención y tomé notas en el teléfono porque mi cabeza en ese momento estaba también en otro lugar. Cerca del mediodía recibí un mensaje de Sabina. Decía que el vuelo aterrizaba esa tarde, que pasaría primero por el departamento a dejar el equipaje y que después vendría al hospital. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono. Y me dediqué a esperar. Llegó a las 4:30 de la tarde. Entró a la habitación con esa seguridad suya que yo conocía bien, con el bolso colgado en el hombro y el cabello recién arreglado y una expresión que intentaba combinar preocupación con normalidad, como si los 10 días que habían pasado fueran algo que podía integrarse sin demasiado problema en la narrativa de nuestro matrimonio. Se acercó a la cama. Me dio un beso en la frente. Me preguntó cómo estaba. Le dije que mejor. Me dijo que se alegraba. Me preguntó cuándo daban el alta. Le dije que en 2 días probablemente. Todo eso sucedió en menos de 3 minutos. Con la eficiencia de 2 personas que han aprendido a comunicarse en la superficie sin tocar nunca lo que está abajo. Después se sentó en la silla junto a la cama, la misma silla donde Tania se había sentado todas las noches, y cruzó las piernas y me miró con una expresión que yo tardé un segundo en descifrar. No era culpa. No era alivio genuino. Era algo más parecido a la determinación. Como alguien que ha estado ensayando una conversación durante el vuelo y está listo para tenerla. Me dijo que tenía que hablar conmigo de algo importante. Le dije que adelante. Abrió el bolso. Sacó una carpeta. La puso sobre la mesa de noche con un movimiento que pretendía ser casual pero que no lo era en absoluto. Y me dijo que había estado pensando mucho durante el viaje. Que nuestra relación llevaba tiempo sin funcionar. Que los dos lo sabíamos aunque ninguno lo hubiera dicho en voz alta. Que ella había tomado la decisión de ser honesta y que creía que lo mejor para los dos era separarse. Yo miré la carpeta. Le pregunté qué era eso. Me dijo que eran los papeles del divorcio. Que los había preparado antes de viajar. Que ya tenía un abogado. Que había dividido los bienes de una manera que ella consideraba justa. Que solo necesitaba mi firma en algunos lugares para poder seguir adelante. La miré durante un momento largo. La miré de una manera en que probablemente no la había mirado en años. Sin la capa de costumbre, sin el filtro de la convivencia, sin la disposición automática a ceder que había desarrollado sin darme cuenta a lo largo de 11 años. La miré como se mira a alguien cuando finalmente has decidido ver lo que siempre estuvo ahí. Y entonces hice algo que ella no esperaba. Sonreí. No fue una sonrisa de alegría ni de triunfo. Fue la sonrisa de alguien que acaba de confirmar algo que ya sabía pero que necesitaba haber confirmado para poder actuar. Y sin decir nada más, presioné el botón para llamar a Nidia. Nidia entró a la habitación con esa puntualidad suya que ya me resultaba tan familiar como el sonido de los monitores o la luz blanca del techo. Me miró. Miró a Sabina. Y sin que yo tuviera que decir nada con palabras, pareció entender que algo importante estaba a punto de suceder en esa habitación. Esa capacidad suya de leer los ambientes era una de las cosas que más había valorado durante esos días.
No hacía falta explicarle. Solo hacía falta pedirle. Le pedí el registro de visitantes. Sabina me miró con una expresión que no terminaba de definirse. Había algo de confusión ahí, algo de impaciencia, y algo más que yo no supe nombrar en ese momento pero que reconocería después como el primer destello de inquietud. Preguntó qué era el registro de visitantes. No le respondí. Esperé. Nidia salió y volvió en menos de 3 minutos con una hoja impresa. El registro oficial de visitantes de mi habitación durante los 10 días de internación. Nombres, fechas, horarios de entrada y salida. Todo documentado con la precisión burocrática de un hospital que lleva sus registros con cuidado. Lo tomé. Lo miré un momento aunque ya sabía lo que decía. Y se lo pasé a Sabina. Ella lo tomó con esa confianza suya de quien no espera encontrar nada que la sorprenda. Lo abrió. Empezó a recorrerlo con los ojos. Y yo la observé con una atención que no había puesto en ella en mucho tiempo. Vi el momento exacto en que lo vio. No fue dramático. No fue un grito ni un llanto repentino. Fue algo más pequeño y más devastador que todo eso. Fue un cambio en la respiración. Un leve endurecimiento de la mandíbula. Y después el color que se iba de su cara de una manera gradual pero inconfundible, como cuando una luz se apaga lentamente y el cuarto no queda completamente oscuro pero ya no es el mismo. El nombre de Tania. Repetido 10 veces. Una por cada noche. Con los horarios anotados al lado. Llegada a las 8, salida pasada la medianoche. Llegada a las 8:30, salida a la 1. 10 entradas. 10 noches consecutivas. Sin faltar una sola vez. Sabina levantó los ojos del papel y me miró. Yo no dije nada. Solo la dejé mirar. Hubo un silencio en esa habitación que duró varios segundos y que se sintió mucho más largo. Nidia seguía junto a la puerta, inmóvil, con esa discreción suya que en ese momento agradecí profundamente. Y yo seguí mirando a Sabina con esa calma nueva que había ido construyendo durante 10 días de soledad y de conversaciones nocturnas y de preguntas que me había hecho a mí mismo con una honestidad que antes no me permitía. Fue Sabina quien habló primero. Y lo primero que dijo no fue una disculpa. No fue una pregunta genuina. Fue un nombre dicho con una entonación que intentaba ser neutral, pero que estaba cargada de algo que yo reconocí de inmediato como la incomodidad de quien acaba de perder el control de una situación que creía tener perfectamente manejada. Dijo el nombre de Tania como si fuera una acusación. Le dije que sí. Me preguntó qué hacía ella ahí. Con un tono que implicaba que había algo malo en eso, que había algo que yo tenía que explicar y justificar, como si la persona que necesitaba dar explicaciones en esa habitación fuera yo y no ella. Y en ese momento sentí algo que no esperaba sentir. No rabia. No tristeza. Algo más parecido a la claridad absoluta. De esa que llega cuando todas las piezas de algo que no entendías de repente encajan y el cuadro completo aparece frente a ti con una nitidez que ya no puedes ignorar. Le dije con una calma que yo mismo me sorprendió que Tania había venido todas las noches porque había visto la noticia del accidente y había elegido estar ahí. Sin que nadie se lo pidiera. Sin ninguna obligación. Sin ningún beneficio. Solo porque había elegido estarlo. Sabina me miró fijamente. Le dije que mirara el registro de nuevo. Que contara las veces que aparecía el nombre de Tania. 10. Y que después me dijera cuántas veces aparecía el suyo. No respondió, porque la respuesta era 0. Su nombre no aparecía ni una sola vez en ese registro. Ni una visita. Ni una aparición. 10 días en que su esposo estuvo internado con costillas fracturadas y una contusión pulmonar, y ella no había encontrado un solo momento para aparecer físicamente en ese hospital. Le dije eso. Con la misma calma. Sin levantar la voz. Sin el temblor que habría tenido si esta conversación hubiera sucedido antes del accidente. Antes de esos 10 días que me habían cambiado de una manera que todavía estaba terminando de entender. Sabina bajó el papel. Lo dejó sobre la mesa de noche, al lado de la carpeta con los papeles del divorcio que ella misma había traído. Y su expresión cambió. La determinación con que había entrado a esa habitación 40 minutos antes se había ido transformando en algo más difícil de sostener. No era culpa todavía. Era más bien el desconcierto de alguien que había llegado con un guión preparado y estaba descubriendo que la obra era completamente distinta a la que esperaba. Me dijo que no entendía qué estaba pasando. Que ella había venido a tener una conversación adulta sobre nuestro matrimonio y que yo estaba convirtiendo eso en algo que no era. Le pregunté qué era lo que yo estaba convirtiendo en algo que no era.
Me dijo que estaba exagerando su ausencia, que el viaje había sido de trabajo, que ella tenía compromisos profesionales que no podía ignorar, que yo lo sabía perfectamente cuando nos casamos que su carrera era importante para ella. La escuché. La dejé terminar. Y después le dije algo que había estado pensando durante varios días y que en ese momento salió con una precisión que no planeé pero que sentí completamente real. Le dije que nunca había cuestionado su carrera, que durante 11 años había apoyado cada decisión profesional que había tomado, que había pagado cursos, viajes de trabajo, cenas de negocios, ropa para presentaciones importantes, que había reorganizado mis propios horarios más veces de las que podía contar para adaptarme a los suyos, que había sido flexible, comprensivo, paciente, y que nunca, en ningún momento, le había pedido que eligiera entre su trabajo y yo, pero que esto no era una elección entre trabajo y matrimonio, que esto era algo diferente, que esto era su esposo en una cama de hospital con 3 costillas rotas y ella subiendo a un avión de todas formas. Sabina abrió la boca para responder. Pero yo no había terminado. Le dije que lo que me había mostrado esa situación no era que ella amaba su trabajo. Eso ya lo sabía. Lo que me había mostrado era el orden real de sus prioridades. Y que en ese orden yo no estaba donde yo había creído estar durante 11 años. Hubo otro silencio. Esta vez más largo. Sabina se levantó de la silla. Caminó hasta la ventana. Estuvo un momento mirando hacia afuera con los brazos cruzados y esa postura que adopta cuando está procesando algo que no le gusta pero que no puede rebatir del todo. Y después se giró y me dijo algo que tampoco esperaba. Me dijo que el viaje con Darío no había sido solo de trabajo. Lo dijo sin dramatismo, con esa frialdad suya que a veces confundía con fortaleza y que ahora reconocía como algo más parecido a la indiferencia. Lo dijo como quien suelta algo que lleva tiempo cargando y que ya no quiere seguir cargando, no porque sienta culpa sino porque ya no le resulta necesario ocultarlo. Yo la miré. No dije nada durante un momento. Y después le dije que lo sabía. No era completamente cierto. Lo había sospechado. Había habido señales durante meses que yo había guardado en ese cajón interno donde guardaba las cosas que no quería terminar de ver. Los mensajes que apagaba rápido cuando yo me acercaba. Las noches en que llegaba tarde con una energía distinta. Las conversaciones sobre Darío que siempre tenían un tono ligeramente diferente al que se usa para hablar de un jefe. Yo lo había notado. Y había elegido no verlo. Porque a veces es más fácil no ver que enfrentar lo que ver implica. Pero en esa cama de hospital, después de 10 días de soledad y de conversaciones honestas y de un registro de visitantes que decía todo lo que necesitaba saber, ya no había espacio para seguir eligiendo no ver. Sabina me preguntó qué iba a pasar ahora. Le dije que iba a tomarme el tiempo que necesitara para recuperarme. Que cuando tuviera el alta y estuviera en condiciones de sentarme con un abogado iba a revisar esa carpeta que ella había traído. Que no iba a firmar nada bajo presión ni desde una cama de hospital. Que si quería el divorcio lo iba a tener, pero en mis tiempos y con mi propio abogado revisando cada línea de lo que ella había preparado. Su expresión cambió levemente. Le dije también que el departamento estaba a mi nombre. Que los ahorros que habíamos acumulado durante el matrimonio, cerca de $90,000, estaban en una cuenta que yo administraba y que no iba a moverse un solo dólar hasta que hubiera un acuerdo legal claro y revisado. Que si ella tenía un abogado yo también iba a tener uno. Y que si pensaba que iba a firmar lo que ella había preparado solo porque estaba en una cama con el cuerpo roto y el ánimo por el piso, había calculado muy mal. Sabina me miró con una expresión que mezclaba sorpresa con algo que se parecía al reconocimiento. Como si estuviera viendo por primera vez una versión de mí que no esperaba encontrar. Y tal vez era así. Porque el Raúl que había entrado a ese hospital 10 días atrás probablemente habría firmado. Habría cedido, habría buscado la manera de hacer las cosas más fáciles para ella aunque eso lo complicara todo para él. Era bueno en eso. Demasiado bueno. Pero ese Raúl había pasado 10 noches solo mirando el techo. Había recibido un sobre con 2 líneas escritas por alguien que no tenía ninguna obligación de estar ahí. Había tenido conversaciones que lo habían obligado a verse con honestidad. Y había aprendido, de la manera más incómoda posible, la diferencia entre alguien que está en tu vida porque le conviene y alguien que aparece en tu peor momento sin que nadie se lo pida. Ya no era el mismo. Y Sabina, mirándome desde el otro lado de esa habitación, lo estaba entendiendo en tiempo real. Tomó la carpeta de la mesa de noche. La guardó en el bolso sin decir nada. Tomó también su bolso del hombro y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo un momento antes de salir.
Y sin girarse del todo me dijo que iba a hablar con su abogado. Le dije que hiciera lo que necesitara hacer. Salió. La puerta se cerró con un sonido suave. Y yo me quedé solo en esa habitación que durante 10 días había sido mi mundo entero. Solo, pero de una manera completamente diferente a como había estado solo todos esos días anteriores. Sin el peso de esperar a alguien que no iba a llegar. Sin esa tensión sorda de quien está pendiente de una llamada que no termina de sonar. Nidia, que había permanecido junto a la puerta durante toda la conversación con esa discreción que la caracterizaba, se acercó a la cama. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y era verdad. Después le pregunté si podía hacerle un favor. Si podía avisar en recepción que esa noche había una persona autorizada para visitarme. Una persona cuyo nombre ya conocía de memoria porque lo había visto repetido 10 veces en ese registro que todavía estaba sobre la mesa de noche. Nidia sonrió. Una sonrisa pequeña, genuina, de las que no necesitan palabras para decir todo lo que dicen. Y fue a avisar. Esa noche Tania llegó a las 8 menos cuarto. Unos minutos antes de lo habitual, como si algo le hubiera dicho que esa noche era diferente a las anteriores. Entró a la habitación con los 2 cafés de siempre y se detuvo un segundo al verme. No dije nada todavía. Pero había algo en mi expresión que ella leyó de inmediato, con esa capacidad suya de leer lo que no se dice, y dejó los cafés sobre la mesa de noche y se sentó en la silla sin hacer preguntas. Le di tiempo. Me tomé el café despacio. Y después le conté todo. Le conté que Sabina había venido esa tarde. Le conté los papeles del divorcio, la carpeta preparada de antemano, la confesión sobre Darío dicha con esa frialdad que todavía me resonaba en algún lugar del pecho. Le conté que le había mostrado el registro de visitantes. Le conté su cara cuando vio el nombre repetido 10 veces. Y le conté lo que yo le había dicho antes de que se fuera. Tania escuchó todo sin interrumpir. Con esa atención completa que tiene la gente que sabe escuchar de verdad, no la que espera su turno para hablar sino la que realmente está presente en cada palabra que recibe. Cuando terminé de hablar se quedó un momento en silencio. Miraba el café que sostenía entre las manos. Y después levantó los ojos y me preguntó cómo estaba. No me preguntó qué iba a hacer. No me preguntó qué significaba todo eso para nosotros. Me preguntó cómo estaba yo. Y esa diferencia, esa manera de poner la prioridad exactamente donde debía estar, me dijo más sobre ella en ese segundo que muchas conversaciones largas. Le dije que estaba bien. Que estaba más tranquilo de lo que habría esperado. Que había algo extraño en sentirse mal y al mismo tiempo sentirse en paz, como si 2 cosas opuestas pudieran existir al mismo tiempo sin cancelarse. Ella asintió. Me dijo que eso tenía sentido. Que a veces el dolor y el alivio llegan juntos porque vienen del mismo lugar. Que cuando algo que estaba mal termina, el cuerpo no sabe exactamente cómo clasificar eso. Si llorarlo o soltarlo. Estuvimos en silencio un rato. No fue un silencio incómodo. Nunca lo era con ella. Era el tipo de silencio que se comparte con alguien cuando las palabras ya hicieron su trabajo y lo que queda no necesita ser nombrado. Fue ella quien habló primero esta vez. Me dijo que quería ser honesta conmigo sobre algo. Que durante esos 10 días había intentado mantener una distancia clara. Que había venido porque se preocupaba genuinamente por mí y porque no había podido hacer otra cosa cuando vio mi nombre en esa publicación. Pero que había tenido mucho cuidado de no cruzar ninguna línea. De no convertir su presencia en algo que no le correspondía ser mientras yo seguía siendo el esposo de otra persona. Le dije que lo sabía. Que lo había notado. Que esa distancia que había mantenido era una de las cosas que más había valorado de su manera de estar ahí. Me miró un momento. Y después me dijo que ahora la situación era diferente. Que lo que yo le había contado cambiaba las cosas de una manera que ella no podía ignorar. Y que quería ser clara sobre algo antes de que siguiéramos adelante. Le dije que hablara. Me dijo que no quería ser un refugio. Que no quería ser la persona a quien yo me acercaba porque el matrimonio se había roto y necesitaba algo que llenara ese espacio. Que si había algo entre nosotros, y ella creía que había algo, tenía que nacer de un lugar limpio. De una elección genuina. No de la necesidad ni del dolor ni de la proximidad circunstancial de esos días extraños en un hospital. La escuché hasta el final. Y después le dije que entendía exactamente lo que estaba diciendo. Y que tenía razón. Le dije que lo que sentía en ese momento era real, pero que también era nuevo en el sentido de que era la primera vez en mucho tiempo que me permitía sentirlo sin taparlo con otra cosa. Que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado.
para recuperarme físicamente, para resolver el tema legal con Sabina, para volver a ser una persona entera antes de poder ofrecerle algo a alguien más. Tania me miró con esa expresión suya que era a la vez suave y completamente firme. Y me dijo que eso era exactamente lo que quería escuchar. Que no buscaba apuro. Que había esperado años sin proponérselo y que podía esperar el tiempo que hiciera falta de manera consciente si lo que esperaba valía la pena. Le pregunté si creía que valía la pena. Sonrió. Una sonrisa pequeña, real, de las que no se fabrican. Me dijo que esa era la primera pregunta con respuesta obvia que yo le había hecho en todos esos días. Esa noche se quedó hasta pasada la medianoche. Hablamos de cosas distintas. De sus proyectos de diseño. De un viaje que yo había postergado durante años porque siempre había algo más urgente. De música que los dos habíamos escuchado en épocas distintas pero que resultó que nos gustaba por razones parecidas. Hablamos con la ligereza de dos personas que han soltado algo pesado y pueden respirar mejor ahora que lo soltaron. Cuando se fue me dijo hasta mañana con una naturalidad que me hizo sonreír cuando ya había cerrado la puerta. Los 2 días siguientes fueron distintos a todo lo que había vivido en esa internación. El médico confirmó el alta para el día siguiente. Las costillas seguían respondiendo bien. La contusión había cedido completamente. El cuerpo estaba listo para salir aunque yo sabía que la recuperación real seguiría durante semanas. Llamé a un abogado ese día. Un colega me había recomendado a alguien de confianza hace tiempo para un asunto de contratos y guardé el contacto sin saber que lo usaría para esto. Lo llamé, le expliqué la situación en términos generales, y quedamos en vernos en cuanto yo tuviera el alta. Me dijo que no firmara nada antes de hablar con él. Le dije que ya lo había decidido así. También llamé al banco. Verifiqué que los $90,000 de ahorros siguieran intactos. Seguían. Pedí que cualquier movimiento en esa cuenta requiriera autorización de mi parte de manera presencial. El asesor del banco me explicó el procedimiento y lo activamos ese mismo día. No era desconfianza gratuita. Era precaución. Y había aprendido en esos días que hay una diferencia entre los dos. Esa tarde, Nidia entró con la última revisión del día y se quedó un momento más de lo habitual. Me dijo que al día siguiente era su último turno antes de sus días libres y que probablemente no estaría cuando yo recibiera el alta. Me dijo que había sido un placer conocerme. Lo dijo con una sencillez que no tenía nada de protocolo y que me llegó de una manera que no esperaba. Le agradecí. Le dije que no tenía idea de lo mucho que su presencia había significado durante esos días. Que en los momentos en que el silencio se volvía demasiado pesado, su manera de entrar a la habitación sin convertirlo en un evento había sido más de lo que ella probablemente imaginaba. Nidia sonrió de esa manera suya contenida y honesta. Y me dijo algo que guardé con cuidado. Me dijo que en su trabajo había aprendido que los hospitales revelan cosas. Que la gente entra a verlos y sin querer muestra exactamente quién es. Que en todos sus años había visto familias enteras desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles y había visto extraños aparecer con una constancia que superaba a cualquier vínculo formal. Que yo había tenido la segunda opción. Y que eso, me dijo, era una forma de suerte aunque en ese momento no se sintiera así. Le dije que empezaba a entenderlo. Se fue. Y yo me quedé pensando en lo que había dicho. Una forma de suerte. Pensé en eso durante un buen rato. Porque si alguien me hubiera dicho antes del accidente que iba a pasar 10 días solo en un hospital con 3 costillas rotas, que mi esposa iba a elegir un viaje de trabajo sobre venir a verme, que iba a recibir papeles de divorcio desde una cama donde todavía me costaba respirar profundo, yo habría dicho que eso sonaba a la peor versión posible de las cosas. A algo que solo le pasa a alguien que ha tomado todas las decisiones equivocadas. Pero ahí estaba yo, la noche antes del alta, sintiendo algo que no esperaba sentir. Una especie de gratitud extraña y difícil de explicar. No por el accidente. No por el dolor ni por la soledad de esos primeros días. Sino por lo que esos días me habían mostrado. Con una brutalidad que no pedí pero que necesitaba. Me habían mostrado el tamaño real de mi matrimonio. El espacio que yo ocupaba en la vida de Sabina. La distancia entre lo que yo creía que teníamos y lo que realmente existía. Me habían mostrado también que todavía había personas capaces de aparecer sin razón calculada, sin beneficio, sin agenda, solo porque algo en ellas las movía a hacerlo. Y me habían mostrado, sobre todo, algo sobre mí mismo que hacía mucho tiempo había perdido de vista, que yo era capaz de sostener una conversación difícil sin ceder, que podía mirar a alguien a los ojos y decirle la verdad aunque eso complicara las cosas.
que no necesitaba la aprobación de nadie para tomar una decisión que sabía que era correcta. Esa noche Tania llegó con los cafés de siempre. Me dijo que había escuchado que al día siguiente era el alta. Le dije que sí. Me dijo que se alegraba. Le pregunté si quería estar ahí cuando saliera. Hubo una pausa pequeña. Y después me dijo que sí, que estaría ahí. Me quedé dormido esa noche con una ligereza en el pecho que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Como cuando uno deja de cargar algo que cargó tanto tiempo que ya no notaba el peso. Y descubre, recién cuando lo suelta, lo pesado que era en realidad. El día del alta amaneció con un sol que entraba directo por la ventana de una manera que en todos esos días anteriores no había notado de la misma forma. Tal vez porque antes no lo estaba buscando. Tal vez porque cuando uno está esperando algo que no llega, la luz del sol es solo parte del fondo. Pero esa mañana la noté. Era de esas luces limpias de mitad de semana que hacen que todo parezca un poco más manejable de lo que era el día anterior. Me levanté despacio. Las costillas todavía protestaban con ciertos movimientos, especialmente cuando giraba el torso o intentaba algo que implicara esfuerzo en el lado derecho. El médico me había explicado que la recuperación completa tomaría entre 6 y 8 semanas. Que tenía que evitar esfuerzos físicos, cargar peso, movimientos bruscos. Que el cuerpo iba a ir marcando sus propios tiempos y que lo más inteligente era respetarlos sin apresurarse. Hice las cosas despacio esa mañana. Me duché con cuidado, me vestí con la ropa que había pedido que trajeran el día anterior, guardé las pocas cosas que había acumulado durante esos días en una bolsa pequeña. El sobre de Tania lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. No sé exactamente por qué lo hice. No era un objeto de valor ni nada que necesitara conservar físicamente, pero algo en mí quiso tenerlo cerca ese día. Como se guarda algo que marcó un antes y un después, aunque desde afuera parezca insignificante. La enfermera del turno de mañana, que no era Nidia, me trajo los papeles del alta y me explicó los cuidados post-internación con una eficiencia amable. Firmé donde correspondía. Recibí las recetas de los medicamentos y las indicaciones escritas para las semanas siguientes. Todo muy ordenado, muy claro, muy distinto a la confusión de ese primer día en que había despertado sin saber bien dónde estaba ni qué tan grave era lo que había pasado. Esperé en la habitación hasta que vinieron a confirmar que todo estaba en orden administrativamente. Y mientras esperaba, miré ese cuarto por última vez con una atención que no le había dado antes. La silla junto a la ventana donde Tania se había sentado todas las noches. El monitor que ya estaba apagado. La mesa de noche donde habían estado los papeles del divorcio de Sabina, antes de que ella los recogiera y se fuera. El techo que había mirado tantas horas que podría haberlo dibujado de memoria. Era solo una habitación. Paredes blancas, luz fluorescente, olor a desinfectante. Pero ese cuarto había sido el lugar donde más cosas habían cambiado en mi vida en el menor tiempo posible. Donde había entendido cosas que 11 años de matrimonio no me habían dejado ver. Donde había tenido conversaciones que no sabía que necesitaba tener. Donde alguien había aparecido sin que yo lo pidiera y se había quedado sin que nadie se lo exigiera. Salí de la habitación con la bolsa en la mano y caminé despacio por el pasillo hacia los ascensores. El hospital a esa hora de la mañana tenía una actividad tranquila, diferente al movimiento de las tardes. Enfermeras que se cruzaban con carpetas. Un médico hablando en voz baja por teléfono. El sonido lejano de algún monitor. Todo eso que durante 10 días había sido mi mundo cotidiano y que en unas horas quedaría atrás. Cuando salí por las puertas principales hacia el exterior, el aire me golpeó de una manera que no esperaba. No era frío ni cálido. Era simplemente aire de afuera. Aire que no era de hospital. Y eso, que en circunstancias normales no significaría absolutamente nada, en ese momento significó todo. Tania estaba ahí. Estaba parada a un costado de la entrada, con las manos en los bolsillos de una chaqueta gris, mirando hacia la calle. Cuando escuchó mis pasos se giró. Y me miró con esa expresión suya que no era ni dramática ni contenida sino simplemente real. Como siempre había sido con ella. Sin capas encima. Se acercó. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Que era raro estar afuera. Que el aire tenía un sabor diferente al del hospital. Ella sonrió y me dijo que eso era porque lo estaba notando por primera vez en mucho tiempo. No solo el aire del hospital versus el de afuera, sino el aire en general. El hecho de estar parado sobre sus propias piernas, eligiendo hacia dónde caminar. Caminamos despacio hasta un banco de la plaza que estaba frente al hospital. Nos sentamos. El sol pegaba de lado y era agradable.
Y estuvimos un rato ahí sin decir nada, mirando la calle, los autos, la gente que pasaba con su propio ritmo cotidiano completamente ajeno a todo lo que había sucedido en mi vida en los últimos 10 días. Le dije que al día siguiente tenía la reunión con el abogado, que iba a revisar todo lo que Sabina había preparado y que a partir de ahí el proceso seguiría su curso, que probablemente sería largo y que habría momentos difíciles porque esas cosas nunca son simples cuando hay bienes compartidos y 11 años de historia de por medio. Tania asintió. Me dijo que si necesitaba algo durante ese proceso que lo dijera. No lo dijo de una manera que sonara a oferta vaga. Lo dijo como alguien que tiene claro lo que está ofreciendo y por qué lo ofrece. Le dije que lo sabía. Y que lo iba a tener en cuenta. Hubo una pausa. Y después le dije algo que había estado pensando desde la noche anterior. Le dije que quería pedirle algo. Que quería pedirle tiempo. No distancia, no silencio, no una despedida que luego hubiera que revertir. Sino tiempo real. Para resolver lo que había que resolver, para recuperarme como correspondía, para volver a ser una versión de mí mismo que se sintiera completa antes de buscar algo con alguien más. Tania me miró. Y me dijo que eso no era un pedido. Que eso era lo único que tenía sentido. Que ella no era una solución, ni un escape, ni un reemplazo. Que era una persona. Y que como persona podía esperar si lo que esperaba era real. Le pregunté si no le daba miedo esperar y que las cosas no resultaran como esperaba. Me dijo que el miedo era parte de cualquier cosa que valiera la pena. Que si no hubiera ningún riesgo probablemente no valdría nada. Nos quedamos otro rato en ese banco. Sin prisa. El sol fue cambiando de posición lentamente. Algunos palomas caminaban cerca de nuestros pies con esa indiferencia total que tienen los animales que viven en las ciudades. Y yo pensé en lo extraño que es el tiempo. En cómo 10 días pueden cambiar más cosas que 10 años si las circunstancias son las correctas. En cómo el cuerpo a veces tiene que romperse para que uno pueda ver con claridad lo que la comodidad de la rutina había estado tapando. Pensé en Sabina. No con rabia. La rabia habría sido más sencilla. Pensé en ella con algo más parecido a la comprensión fría de alguien que finalmente ve a otra persona como realmente es y no como quería que fuera. Sabina no era mala en el sentido simple de la palabra. Era alguien que había priorizado siempre sus propios intereses con una consistencia que yo había confundido durante años con independencia y fortaleza. El error había sido mío. Había querido ver algo distinto a lo que estaba ahí. Y ese error me había costado 11 años. Pero 11 años no eran una pérdida total. Eran también una lección. Una de esas lecciones que duelen exactamente en proporción a su importancia. Y yo había aprendido cosas en esos años, aunque no fueran las que esperaba aprender cuando me casé. Había aprendido a conocer mis propios límites. A saber cuando algo se había terminado, aunque todavía no lo pareciera desde afuera. Había aprendido que ceder no es lo mismo que amar. Que la estabilidad que se construye sobre el miedo a perder algo no es estabilidad real sino una forma sofisticada de resignación. Y había aprendido, gracias a 10 noches en un hospital y a un sobre con 2 líneas escritas con una R que yo reconocí antes de leer el nombre completo, que hay personas que aparecen en tu vida con una razón y personas que aparecen sin ninguna razón calculada. Y que las segundas son infinitamente más valiosas que las primeras. Cuando nos levantamos del banco, Tania me acompañó hasta el auto que había pedido para volver al departamento. Antes de que yo subiera me dijo que me cuidara, que tomara los medicamentos, que no intentara forzar el cuerpo antes de que estuviera listo. Le dije que sí a todo. Después le dije que la llamaría. Me dijo que sabía que lo haría. Y había algo en la manera en que lo dijo, sin duda, sin el exceso de confianza que suena pose, sino con esa certeza tranquila de alguien que simplemente sabe, que me hizo sonreír mientras cerraba la puerta del auto. El trayecto de vuelta al departamento fue corto. Miré por la ventana durante todo el camino. Las calles, la gente, los negocios abiertos, la normalidad absoluta del mundo exterior que había seguido funcionando exactamente igual durante esos 10 días en que mi propio mundo se había reorganizado por completo desde adentro. Llegué al departamento. Abrí la puerta. Entré. Sabina no estaba. No había señales de que hubiera estado recientemente. Todo estaba en el mismo lugar donde siempre había estado. La misma cocina, el mismo living, los mismos cuadros en las paredes que habíamos elegido juntos en algún momento que ahora parecía pertenecer a otra vida. Me senté en el sillón. Dejé la bolsa en el piso. Y me quedé quieto un momento en ese silencio del departamento que era completamente diferente al silencio del hospital. No mejor ni peor. Solo diferente.
El silencio de un lugar que reconocía, pero que ya no se sentía exactamente como mío de la misma manera que antes. Mañana vendría el abogado. Mañana empezaría el proceso de deshacer 11 años de manera legal y ordenada. Mañana habría papeles, conversaciones, decisiones concretas que tomar. Pero esa tarde, en ese sillón, solo necesitaba estar quieto un momento. Respirar. Notar que el aire tenía un sabor diferente también ahí adentro. Que algo había cambiado que no se veía pero que se sentía en cada rincón de ese espacio. Saqué el sobre del bolsillo interior de la chaqueta. Lo abrí. Leí las 2 líneas una vez más. Las mismas palabras de siempre. Que no tenía que responder. Que no tenía que hacer nada. Que solo quería que supiera que no estaba solo. Lo doblé con cuidado. Lo guardé de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que eso era verdad. Las semanas que siguieron al alta fueron de una naturaleza extraña que no sé si tengo palabras exactas para describir. Era como vivir en 2 tiempos al mismo tiempo. Por un lado estaba la recuperación física, lenta, disciplinada, con sus medicamentos a horario y sus ejercicios de respiración y sus noches en que el cuerpo todavía recordaba el impacto con una insistencia que no pedía permiso. Por otro lado estaba todo lo demás. El proceso legal, las conversaciones con el abogado, las decisiones que había que tomar una por una con una claridad que yo me exigía mantener aunque por momentos resultara agotador. El abogado revisó cada página de lo que Sabina había preparado. Me explicó con paciencia y precisión todo lo que yo necesitaba entender. La división de bienes que ella había propuesto era conveniente para ella en varios puntos importantes. El departamento, que estaba a mi nombre, aparecía en sus papeles dentro de un acuerdo que implicaba compensaciones que no reflejaban el valor real de lo que yo había aportado durante 11 años. Los ahorros también estaban tocados de una manera que requería revisión. Mi abogado preparó una contrapropuesta. Fue un proceso que tomó varias semanas. Hubo idas y vueltas, mensajes a través de los abogados, momentos en que Sabina intentó acelerar las cosas con una urgencia que yo ya no interpretaba como impaciencia sino como necesidad. Necesidad de resolver rápido para poder seguir adelante con una vida que claramente ya había empezado a construir sin mí mucho antes de que yo lo supiera. No cedí en los puntos importantes. El departamento quedó para mí. Los ahorros se dividieron de manera equitativa considerando los aportes reales de cada uno durante el matrimonio, lo cual significaba que la mayor parte correspondía a lo que yo había generado. Sabina obtuvo lo que le correspondía dentro de lo que era justo. No más, no menos. Y yo aprendí en ese proceso algo que debería haber aprendido antes. Que defender lo que es tuyo no es mezquindad. Es simplemente no regalar lo que construiste con años de trabajo a alguien que decidió irse por su propio pie. Hubo un momento, cerca del final del proceso legal, en que Sabina me llamó directamente. Sin aviso, sin pasar por los abogados. Contesté porque había decidido que no iba a esconderme de nada. Contesté y la escuché. Me dijo que creía que habíamos llegado a un punto en que podíamos ser adultos y resolver las cosas sin tanto trámite. Que si yo era más flexible en algunos puntos podíamos terminar con esto más rápido y los dos podíamos seguir adelante. Le dije que yo ya estaba siguiendo adelante. Que el ritmo del proceso no le estaba determinando mi falta de flexibilidad, sino la necesidad de hacer las cosas correctamente. Que si quería hablar, que hablara con mi abogado. Y que si lo que quería era que yo cediera en puntos que eran legítimamente míos solo para agilizar sus tiempos, esa llamada no iba a producir el resultado que ella esperaba. Hubo un silencio del otro lado. Y después colgó. No me produjo ninguna satisfacción especial. No fue un momento de triunfo. Fue simplemente el cierre natural de algo que había debido cerrarse mucho antes y que por mi propia incapacidad de ver las cosas con claridad había seguido abierto más tiempo del necesario. Durante esas semanas, Tania y yo nos vimos varias veces. Sin prisa, sin la intensidad de esas noches de hospital, con la calma de 2 personas que saben que tienen tiempo y que no necesitan apresurarse para confirmar lo que ya saben. Tomamos cafés en un lugar cerca de su estudio. Caminamos una tarde por un parque que los dos conocíamos de épocas distintas. Hablamos de trabajo, de proyectos, de cosas cotidianas que en su boca tenían una textura diferente a la que tenían las conversaciones cotidianas con cualquier otra persona. No hablamos de nosotros de manera directa durante esas primeras semanas. No era necesario. Había algo entre los dos que no necesitaba ser nombrado para existir. Una corriente tranquila y constante que no exigía ser declarada formalmente para ser real. Y esa tranquilidad, esa ausencia de urgencia, era en sí misma algo completamente nuevo para mí.
Porque yo había vivido años en una relación donde la tensión era el clima habitual y donde la calma siempre parecía provisional, siempre a punto de ser interrumpida por algo. Con Tania la calma era el estado natural. No la calma del vacío, sino la del equilibrio. La de dos personas que no necesitan probarse nada ni convencer a nadie ni sostener una imagen. Solo estar. Y en ese estar simple había más contenido real que en años de convivencia forzada con alguien con quien nunca había podido bajar completamente la guardia. Un día, cerca de 2 meses después del alta, fuimos a caminar por el borde del río en una tarde que estaba nublada pero sin frío. Caminamos un rato en silencio y después ella me preguntó cómo estaba yendo todo. Le conté que el proceso legal estaba llegando a su fin, que faltaban apenas los últimos detalles administrativos, que en unos días probablemente estaría todo cerrado. Me dijo que cómo me sentía con eso. Le dije la verdad. Le dije que sentía cosas que era difícil ordenar en una sola respuesta. Que había tristeza, no por perder a Sabina exactamente, sino por la versión de la historia que yo había creído que estaba viviendo durante 11 años y que resultó no haber existido nunca de esa manera. Que es un tipo de duelo particular ese, el de despedirse de algo que en realidad era una ilusión. Porque no estás llorando lo que perdiste, sino lo que nunca tuviste aunque creías que sí. Tania me escuchó. Y después me dijo algo que se quedó conmigo de una manera que todavía no termino de medir del todo. Me dijo que ese duelo era necesario. Que las personas que se saltan ese duelo apresurándose hacia lo siguiente terminan cargándolo de todas formas, solo que en un momento menos conveniente. Que el hecho de que yo lo estuviera sintiendo con honestidad era una señal de que estaba haciendo las cosas bien. Le pregunté si ella había tenido que hacer ese duelo alguna vez. Me miró de costado mientras caminábamos. Y me dijo que sí. Que cuando yo le mandé ese mensaje años atrás pidiéndole que no tuviéramos más contacto, tardó mucho tiempo en procesar lo que eso significaba. No solo la pérdida de la relación, sino algo más difícil de nombrar. La pérdida de la versión de su propia historia que incluía a alguien que de repente había decidido que ella no cabía en la suya. Lo dijo sin reproche, con esa honestidad limpia que la caracterizaba. Y yo lo recibí de la misma manera. Sin defenderme ni disculparme de nuevo porque eso ya lo habíamos hecho y no necesitaba repetirse. Solo lo recibí como lo que era. Una verdad dicha por alguien que confía en que la otra persona puede sostenerla sin quebrarse. Le dije que lo sentía. No como fórmula sino de verdad. Ella asintió. Me dijo que lo sabía. Y siguió caminando. Esa tarde, de vuelta en el departamento que poco a poco estaba volviendo a sentirse como mío de verdad y no como el escenario de otra historia, me senté a pensar en todo lo que había pasado desde aquella mañana de martes en que manejaba hacia una reunión y el mundo cambió en menos de 3 segundos. Pensé en el hombre que era antes del accidente. Alguien que había construido mucho en términos concretos y que sin embargo vivía con una sensación permanente de que algo no encajaba del todo, sin permitirse examinar de cerca qué era ese algo porque examinarlo implicaba enfrentar respuestas que no estaba seguro de querer encontrar. Alguien que había aprendido a confundir la resignación con la madurez. Que había llamado estabilidad a lo que en realidad era inmovilidad. Y pensé en el hombre que era ahora. No completamente distinto. No transformado de manera milagrosa por un accidente y 2 semanas de hospital. Sino el mismo, pero con menos capas encima. Con menos disposición a tolerar lo que no merecía ser tolerado. Con una claridad nueva sobre lo que quería y sobre lo que no estaba dispuesto a seguir aceptando simplemente porque ya estaba acostumbrado a ello. Hay personas que necesitan que algo se rompa para poder ver. No porque sean torpes o ciegas, sino porque construyen sus vidas con tanto cuidado, con tanta dedicación al deber y a la responsabilidad, que se olvidan de mirar si lo que están construyendo los hace felices o simplemente los mantiene ocupados. Yo era una de esas personas. Y el accidente, con toda su brutalidad y su dolor y sus 10 días de soledad en una habitación blanca, me había dado algo que yo no habría podido comprarme con todos los dólares que había ahorrado durante años. Me había dado perspectiva. Real, dolorosa, irreemplazable. Me había mostrado que el amor verdadero no se anuncia. No llega con discursos ni con gestos calculados para ser vistos. Llega en silencio, de noche, y se sienta en una sala de espera durante horas sin pedir nada. Llega con un sobre pequeño con 2 líneas que no prometen nada extraordinario sino simplemente que no está solo. Llega con 2 cafés y 1 hora de conversación y una manera de escuchar que te hace sentir que lo que dices importa de verdad. El divorcio se firmó un martes por la mañana. Fui al estudio del abogado, firmé donde correspondía, y salí a la calle con una sensación que no era alegría pero que tampoco era tristeza.
Era algo más parecido a la solidez. Al suelo firme bajo los pies después de haber caminado mucho tiempo sobre algo que se movía sin que yo me diera cuenta. Esa noche llamé a Tania. Le dije que todo había terminado. Hubo un silencio breve del otro lado, de esos silencios que no son vacíos sino llenos de algo que no necesita palabras. Y después me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Que de verdad bien. Y le pregunté si quería cenar conmigo esa semana. Dijo que sí. Sin dudar. Con esa naturalidad suya que era la cosa más valiosa que conocía. Colgué el teléfono y me quedé un momento quieto en el departamento. El mismo silencio de siempre. Pero distinto. Más liviano. Como un cuarto que lleva tiempo con las ventanas cerradas y al que alguien finalmente le abre una y deja entrar el aire. Hubo una época en que yo creía que ser responsable significaba aguantar. Que el amor era una forma de resistencia. Que quedarse aunque doliera era una virtud. Tardé demasiado en entender que quedarse en un lugar que te reduce no es valentía. Es miedo disfrazado de compromiso. No culpo a nadie por ese error. Lo cometí yo, con los ojos abiertos y la mente dispuesta a ver lo que quería ver. Pero los errores que uno comete conscientemente, aunque sea a medias, son también los que uno puede dejar ir con más claridad cuando finalmente los ve por lo que son. Aprendí en esos días que la lealtad real no se declara. Se demuestra en las noches que nadie ve. En las salas de espera vacías a medianoche. En los sobres sin firma que llegan cuando más se necesitan y menos se esperan. En las personas que aparecen sin que nadie las llame y se quedan sin que nadie se los pida. Eso es lo que me quedó de todo esto. No la rabia. No el divorcio. No los papeles firmados, ni los ahorros protegidos, ni los derechos defendidos. Me quedó la certeza de que hay personas así en el mundo. Y que si uno tiene la suerte, o el infortunio necesario, de verlas actuar en el momento justo, ya no puede volver a conformarse con menos. Yo no voy a volver a conformarme con menos.